Bien, la idea un poco hoy a través de obras de 14 artistas que seleccioné es reflexionar y ver de manera compartida obras que van a estar como tocando o atravesando cuestiones que tienen que ver con cambios sociales, con cambios estéticos, em, con la problematización de las fronteras y del significado de mujer como género en el mundo del arte, que si bien podemos circunscribir y decir, intentar definir qué es el mundo del arte, sin duda está en diálogo con el mundo social y con el campo cultural, así que todo allí termina de una manera u otra por visualizarse y vincularse y hasta trastocarse, ¿sí? Sabemos por experiencia también propia, me imagino, muchos de nosotros, que en la enseñanza de la historia del arte a nivel escolar, a nivel universitario inclusive, además de la bibliografía teórica o histórica, eh, durante muchos años fue primordial esta necesidad de sumar el estudio de artistas mujeres en las currículas. ¿Por qué pasaba? Porque por una cuestión histórica de haber quedado relegadas no solamente de la historia del arte, sino también de esa revisión de la historia del arte, ¿sí? De los programas curriculares e incluso también en términos de arte contemporáneo. Esta situación viene cambiando de una manera explosiva, sobre todo en los últimos 10 años, podríamos decir, y hoy en día ya no se pone en cuestión si es cierto o no que no haya habido grandes artistas mujeres, ¿sí? Sabemos que este canon patriarcal de grandes artistas hombres, cuando nos ponemos a pensar, bueno, mencionemos 5 artistas del Renacimiento o de la Edad Media o mismo de la Edad Moderna, ¿no? De la modernidad en el arte. Es probable que los primeros nombres que surjan sean nombres de artistas hombres. Bueno, sabemos toda la trama que aparece por allí, pero este silenciamiento, este eslabón borrado, ya se encuentra en un momento de revisionismo muy intenso. Entonces hoy la situación es bien distinta, es un recorrido más bien auspicioso y de reivindicación y de relectura historiográfica. Por eso quería empezar con esta artista que teníamos en nuestra presentación, en nuestra invitación de hoy, Teresa Solar Abud, que ella es una artista española, una artista joven, que se encuentra interesada en todas sus apuestas artísticas por, de alguna manera, la morfología del habla, ¿sí? La morfología del pensamiento. Justamente eh, una acción fundamental en expresar y en el ser, ¿no? Y en el ser reconocidas, decir, hablar y pensar. Bueno, las entidades materiales que va construyendo esta artista se encuentran como en estados de transformación. Podríamos decir que son como piezas que están llenas de conectividad, como de flujo, como de algo que está pasando o circulando, incluso mismo parecieran como ciertas figuras más vinculadas con una garganta, con una lengua, con un tubo, con un poro, ¿no? Como unidades en las cuales pasa un flujo o una corriente de energía o de materia. Sin embargo, son más bien unos órganos, porque no estamos escuchando sonidos, ¿sí? Ni estamos leyendo texto. Es el dispositivo, ¿sí? A través del cual estaría circulando este flujo de información, de ideas, em, desde el gesto, ¿sí? Ahí veíamos mismo esas obras como estas que estamos viendo acá. Estas integraron la propuesta que estuvo en la Bienal de Venecia del año pasado. La Bienal de Venecia es uno de los grandes eventos artísticos del mundo del arte que sucede cada 2 años y es como una gran exposición universal que tiene lugar justamente en la ciudad de Venecia. Tanto en ese caso como en la obra anterior, tenemos piezas de barro, piezas de arcilla. Para el artista, la arcilla la ayuda a metaforizar el vínculo que tiene el ser humano con el manto geológico, ¿sí? El manto geológico sobre el cual se asientan nuestras civilizaciones y que también tienen su cualidad como intrínseca cierta lógica de sistema cavernoso, cierta lógica ligada con la autoprotección o con el aislamiento. En este caso, en estas esculturas que estamos viendo, vemos estas formas corpóreas, escultóricas,
que registran movimiento, registran experiencias sensoriales, son muy sensoriales incluso desde lo visual, y adoptan como formas zoomórficas incluso, o incluso vinculadas con el metabolismo humano, ¿no? Casi, casi vería como una suerte de familias de esculturas hermanas que están como funcionando como esta especie de ecosistema de pensamiento compositivo. Un comentario importante sobre la Bienal de Venecia, como para arrancar en línea de esto que digo, de bueno, el mundo del arte ha cambiado y está cambiando, y de 2 años a hoy han pasado eventos importantes. Uno de ellos fue la Bienal de Venecia, curada el año pasado por Cecilia Alemani. La gran exhibición principal constó de obras de 213 artistas, de los cuales el 90% fueron artistas mujeres. Este es el porcentaje mayor en la historia de la Bienal y sin duda marca en ese sentido como una suerte de récord de visibilización. En esta última obra de esta artista que les muestro, que me parecía una apuesta desde la instalación y desde lo escultórico sumamente interesante, esta obra se llama Pumping Station, ¿sí? Como estación de bombeo, podríamos traducirlo. Y podríamos pensar que lo que está proponiendo el artista acá es una suerte de comunicación material entre la superficie de la Tierra y una fuerza abstracta que está ahí como enterrada, ¿no? Que lucha por llegar a la superficie. Esta escultura, que puede ser una gran lengua viscosa, también puede ser una suerte de animal visto en el detalle como a través de un microscopio, da cuenta de nuevo de este gran gesto del expresar, del decir y del comunicar desde lo material. La vuelta a la naturaleza, el vínculo con la tierra, es también uno de los temas claves de la pintura contemporánea figurativa. Esto es algo importante para el momento actual. Estamos en un momento en el cual la pintura en bastidor, ¿sí? Cuando hablamos de pintura figurativa, también como de la figuración en el sentido como eh, renacentista, podríamos decir, eh, se encuentra en un estado de restablecer una sintonía perdida con la naturaleza, ¿sí? Una suerte como de naturaleza escindida, que es necesario de reparar para volver a conectar con eso íntimo, con eso familiar, que ha sido transformado por el proceso cultural de lo desconocido, por lo extraño, por el mundo inhóspito, por la violencia. Entonces, en línea con esta visión de lo que encontramos muchas veces en la pintura figurativa contemporánea, les traigo a esta artista Sanam Katibi, que mencioné en una de las últimas charlas del año pasado sobre arte contemporáneo, porque me parece muy simbólica para dar cuenta de esto, y sobre todo hoy que estamos hablando y haciendo foco en las artistas mujeres y en qué significa esto de ser mujer en el mundo del arte. Esta artista, Katibi, nacida en Irán, se muda cuando era muy pequeña con su familia al Reino Unido, luego a Dinamarca, luego a Bélgica, donde actualmente reside, y tiene como, bueno, en su propia historia la idea del traslado y del recorrido a través de distintos territorios. Particularmente en su pintura, todo este universo imaginario que vemos en esta obra está compuesto principalmente por figuras femeninas que siempre se encuentran desnudas e incluso muchas veces acompañadas por animales exóticos, ¿sí? Tanto la flora como la fauna como la mujer están en un mismo plano de importancia. No hay jerarquía, ¿sí? Hay una dimensión como carnal inclusive en la pintura y en el acercamiento a esos paisajes y a esa fauna. Ese aspecto de lo animal, de la animalidad, también viene a resaltarse en la actitud de estas mujeres que ella pinta. Fíjense los pequeños detalles de interacción entre los personajes y los animales. Hay una cuestión como ambigua entre poder, violencia, lo atractivo, lo sensual, lo impulsivo, lo primitivo, lo bestial. Muchas veces encontramos en la obra de esta artista mujeres peleándose entre ellas, descuartizando, despellejando animales. Bueno, escenas que desde el punto de vista del ecofeminismo, podríamos decir, para analizarlo desde ese lado, no necesariamente se alinea,
¿Por qué digo esto? La propuesta pictórica de esta artista está más relacionada con una visión de igualdad feminista acrítica, en el sentido de que adoptan estos personajes de estas mujeres actitudes y valores considerados históricamente como masculinos, ¿sí? La conquista, el dominio, la carencia de empatía con los otros seres. Bueno, un pequeño como análisis y comentario acerca de cómo está pensando esta artista el rol de la mujer y cómo también es leída por su momento actual y su momento histórico. En esta visión de cuál es ese rol, no solamente de la artista que pinta, sino del personaje mujer que está representando en su obra, me parecía crucial traer obras de la artista Leonor Fini, ¿sí? Artista nacida en Buenos Aires pero criada en Italia, podríamos decir que casi 70 años antes que Cativi, aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, pero su obra sí está en esa relación de tiempo. Leonor Fini fue una artista muy excéntrica, que evidentemente no encajaba con ningún estereotipo, era ilustradora, era escritora, era diseñadora. Ella fue quien diseñó el vestuario de la película de Fellini, 8 y medio, como un comentario ahí. Y en el año 31 viaja a París, época en la que los artistas solían hacer su viaje europeo para encontrar la inspiración de estos maestros que estaban revolucionando la modernidad en el arte, y se hace amiga de Giorgio de Chirico, Max Ernst, Leonora Carrington, bueno, todo este círculo de artistas vinculados con el surrealismo. Ella participa de las principales muestras surrealistas, pero sin embargo rechaza la invitación de los surrealistas a unirse oficialmente al grupo, ya que rechazaba de manera radical la visión que André Breton, líder del movimiento surrealista, tenía sobre la mujer como musa, ¿sí? Evidentemente Leonor Fini no compartía esta visión, eso fue el motivo por el cual rechaza. Obviamente sigue haciendo obra surrealista, pero no desde adentro del clan surrealista. No solamente Leonor Fini rechazó la tradición y las convenciones sociales, sino que también insistió en que tanto la identidad como la expresión artística no son elementos fijos, sino que siempre tienen que estar abiertos a la inspiración, abiertos a la imaginación, tanto desde la pintura, el teatro, bueno, el diseño de indumentaria que veíamos recién, o de vestuario, que les comentaba, las ilustraciones de libros, bueno, distintos tipos de prácticas que se sintetizaban en su obra. Ella exploraba estas nociones de masculino, femenino, de dominio, sumisión, de erotismo y de humor para plantear siempre una manera distinta de acercarse. Los artistas hombres de las vanguardias y de la modernidad exploraban también, por supuesto, el tema del deseo, que es uno de los temas importantes en la obra de Fini. No traje las obras más escandalosas, pero las pueden buscar. Pero siempre solían hacerlo estos artistas desde una intención más subversiva, pero siempre basándose en escenas en las cuales las mujeres pintadas eran como mujeres pasivas o mujeres sumisas. Justamente lo que va a plantear Leonor Fini es como una visión radicalmente distinta. Apela a iconografía de mujeres en las cuales aparecen como activas, lujuriosas, brujas, alquímicas, bueno, mucho más dominantes y con espíritus salvajes, como podemos ver en estas pinturas con estas cabelleras leoninas que tienen esas mujeres. Es una pintura maravillosa, una de mis preferidas del artista. Y sumé ahí un pequeño fragmento de Fini, que ella decía, siempre pensé, ay, perdón, me fui. Ay, siempre pensé que tendría una vida muy diferente a la que me había imaginado, pero comprendí desde muy temprano que así sería. Hay que rebelarse para hacer esa vida. Ahora estoy convencida de que en cualquier acto de creatividad existe este elemento de revuelta. Ella también sentía como una fascinación por la androginia, por la identidad de género no binaria, digamos,
al rechazar los estereotipos sexuales y retomar un ideal antiguo que tenía que ver con la integración amorosa de ambos sexos en una sola persona. Por eso para ella este concepto de la androginia era como el estado ideal, ¿sí? Em, y en línea, bueno, acá tenía unas imágenes justo que pasé de otras litografías donde podemos ver la manera en la que la artista pintaba y representaba a las mujeres en sus acciones, en sus escenas íntimas. Ella en Trieste, su familia era de Trieste, de Italia, y en la época en la que vivió allí, su madre había escapado de Buenos Aires, escapando de su marido, que era una persona violenta, y obligó durante muchos años a Leonor Fini a vestirse de hombre, a esconderse de alguna manera para no ser descubierta por su padre, un poco de pastilla de información biográfica, que no siempre tiene que ver con la obra, pero a veces está, es interesante sumarlo. Otra de las mujeres que no pactaron con esta normativa de los surrealistas fue Ethel Colquhoun. Ella es una artista que no conocemos hace tanto tiempo, de nuevo por esta cuestión del revisionismo, ¿sí? Ella fue artista, fue escritora y fue una gran ocultista surrealista británica, que nació a comienzos del 1900, muere en el 1988, y fue como una de las figuras oscuras del surrealismo británico, eclipsada probablemente por sus contemporáneas como Leonora Carrington que mencionábamos recién, o Eileen Agar. En el año 2019, hace muy pocos años atrás, la Tate de Londres adquirió un archivo de 5.000 piezas del artista y esto significó como un reconocimiento del trabajo del artista dentro del surrealismo. Ella, nacida en la India, luego con su familia viajan a Reino Unido, donde se instala y ella crece allí. Ella desde muy pequeña tenía y manifestaba un interés por el ocultismo. Durante la década del 30 hace su viaje a París, lo mismo contábamos en el caso de Leonor Fini, donde conoce los planteamientos filosóficos de los surrealistas, como el automatismo y el azar de André Breton, de Salvador Dalí, y a finales de esta década se une al grupo surrealista británico para luego, al año siguiente, ser expulsada, ¿sí? Ya que el líder de los surrealistas británicos le exige de manera directa a Colquhoun que abandonara la participación en grupos ocultistas. Por supuesto que ella no abandona la participación en grupos ocultistas porque eran además en esa época, bueno, podemos mencionar un montón de artistas. Hilma af Klint la hemos visto en otra clase, también figura importantísima de artistas mujeres vinculadas con movimientos y con espacios de espiritismo, que eran además de encuentros místicos y una aproximación distinta al surrealismo y al trabajo con el inconsciente, espacios donde sí eran bienvenidas las mujeres, como no era de esa manera el mundo del arte, ¿sí? Un mundo mucho más cínico, soberbio, elitista y disgregador. No lo era así los grupos ocultistas, entonces también había ahí muchas artistas mujeres que canalizaban su obra desde esos lugares. La conexión espiritual en el automatismo es algo que Colquhoun desarrolla muy fuertemente y por eso ahí aparece como la importancia de su participación en estos grupos, las técnicas automáticas, en la exploración del subconsciente. Ella era una artista muy interesada por la biología, también por las plantas y las flores, que eran un tema recurrente en su obra. También exploró en muchas obras conceptos sobre sexo y sobre género. Bueno, acá podemos ver un caso. Y había creado un tarot muy hermoso, que no traje foto hoy, pero si quieren buscarlo, bueno, pueden encontrar algunas imágenes. Crea como su propio lenguaje de tarot, también desde una perspectiva artística. Otra artista abadesa vinculada con el mundo de los benedictinos, que también mencioné creo que en una clase anterior, fue Hildegard von Bingen, también muy interesante para pensar en estos cruces entre artistas
mujeres pioneras, bueno, Hildegard von Bingen, la primera feminista, podríamos decir, sin duda, una monja benedictina con una iluminación impresionante y que, bueno, por supuesto tenía su relación con el misticismo. La lógica del arte en la época de Georgia O'Keeffe, ¿sí? Bastante cercana, también era verticalista. Pensemos que las artes decorativas, por un lado, pero también el tipo de pintura que tenían que hacer las mujeres, como por ejemplo pintar flores, ¿no? Las señoritas pintando flores, eran maneras de subyugar eh, y de disgregar, como decía recién. Y Georgia O'Keeffe ha sido una de las máximas representantes del arte moderno que surge en Estados Unidos. Ella conoce las tendencias del arte moderno europeo a través de su contacto con vínculos de vanguardia en Nueva York principalmente, y en esos tiempos era un cliché esto de las señoritas que pintan flores, ¿sí? Y lo que hace Georgia O'Keeffe es revolucionar esta lógica y llevar esa feminidad a otro nivel. Las flores en sí mismas son órganos sexuales y sus pinturas, que además tienen como medidas muy grandes y muy monumentales para lo que se solía pintar, tienen una relación metafórica con vulvas muy directa. E incluso hay algo de esos pétalos monumentales, los pliegues orgánicos y el color que trabajan todos juntos para crear esta imagen de ambigüedad muy potente, que roza incluso con la abstracción y que es profundamente sensual también, ¿sí? Desde el manejo de la pincelada y del color. Bueno, acá les traigo este ejemplo con dos pinturas, pero todas sus obras tienen esa relación como de eh, dejar, como de entrar, ¿no? Hay algo de ver estas obras en vivo, ojalá todos podamos a tener esa oportunidad en algún momento, pero de poder entrar en esas obras. Bueno, quiero decir que, como dije al inicio, podemos usar el chat para hacer preguntas y comentarios, y al final del encuentro yo voy a leer y voy a tener la posibilidad de responder y conversar a partir de los disparadores o de los comentarios que vayan surgiendo o preguntas. La construcción cultural del género femenino es también una matriz clave en la obra de Cindy Sherman. Hay un artículo, un ensayo como muy relevante de Judith Butler, que fue una filósofa como con grandes aportes en el campo del feminismo en las artes y de la política y de la ética, en el cual ella plantea como bueno, una visión fundamental y básica dentro ya de lo que es el mundo actual y la visión actual, pero que es importante para también traerla cuando vemos y pensamos en las obras de Cindy Sherman, que tiene que ver con el género. Lo que propone la filósofa Butler es que el género no es algo natural o algo que constituye a una persona por nacimiento, ¿sí? El género es algo que cambia históricamente y que también se realiza de acuerdo a estándares culturales. Eso hace que la idea de género sea distinta del término sexo, que sí está describiendo características biológicas. Entonces, la repetición de ciertos comportamientos culturales que se cree que hacen que una mujer, perdón, que una persona sea hombre o sea mujer, ¿no? En términos culturales estoy hablando. Pensémoslo desde el ejemplo más básico de la identificación de un color con un género, ¿sí? El rosa para las nenas, el azul para los varones, como muy simple. La obra de Cindy Sherman, esta artista norteamericana que nace a mitad del siglo XX, expone la idea de género construida artificial y culturalmente, ¿sí? De manera como radical. Sus fotografías lo que plantean son interrogantes sobre la cosificación de la mujer por parte de la mirada masculina y esta construcción cultural del género femenino, ¿sí? ¿Cómo lo hace el artista asumiendo distintos personajes que encarna ella, ¿sí? Ella es la protagonista de todas estas fotografías. Las fotografías blanco y negro de esta serie que vemos en este ejemplo recuerdan a las películas de las décadas de los 30, de la década de los 50, y muestran al artista interpretando a estas mujeres
en diferentes roles con la ayuda de, acá podemos ver también, de vestuario, de maquillaje y de pelucas. Hay una forma subconsciente en que vemos a las mujeres en la representación en las películas de Hollywood desde estos años 30 y 50 más o menos, que tienen que ver con que la representación de las mujeres se construye desde el objeto de deseo masculino. El rol de las mujeres en estas películas suele ser apoyar al protagonista masculino en la película y no tienen como un significado real ni una importancia por sí mismas. Son como mujeres que comportan un, o que portan más bien un significado y no que crean un significado. Tienen una importancia relegada. ¿Qué es esto de la mirada masculina? Bien, una mirada que constituye a la mujer como un objeto pasivo, fetichizado, mostrado como de manera como voyerista, ¿sí? Para complacer a este espectador. Y fíjense este ejemplo que me parece fundamental para la obra del artista. Como parte de estos fotogramas de películas sin título que ella construye, que muestran situaciones que parecen como un poco aterradoras, un poco incómodas, que tienen que ver con la vulnerabilidad y que cuestionan nuestro punto de vista como espectadores. Vemos acá a una mujer esperando con su valijita, sola al lado de la carretera. La fotografía muestra su espalda e indica que ella no sabe que la estamos observando. Fíjense ese paisaje nublado, con ese camino como aparentemente interminable, ¿no? Que no vemos el punto. Eh, Nos hace parte de esta escena amenazante de la que no necesariamente tal vez queremos ser parte, ¿no? Esta mujer sola en ese paisaje desolado, esperando, de nuevo, como vulnerable. Incluso este punto de vista que nos pone a nosotros como desde esa espalda, casi que parece que nosotros somos esa amenaza, ¿no? Y nos hace preguntar, bueno, ¿somos nosotros el que está mirando esta escena desde ese punto de vista? Bueno, estas obras revelan el problema de representar constantemente a las mujeres bajo una luz vulnerable y sexualizada, muchas veces por placer, al hacer que nosotros como espectadores también nos sintamos incómodos en ese rol de voyeur como depredador, ¿sí? Ella es la que asume este rol y por eso también mantiene una postura crítica. No estamos viendo fotogramas de una película de los años 30. Estamos viendo una fotografía de un artista que está recreando ciertas lógicas de posicionamiento y de conformación de personajes de otra época. Representaciones femeninas estereotipadas de películas populares, casi una parodia, ¿no? Hay algo como de la construcción artificial que supone que este personaje sea femenino, como, no sé, en el caso tercero, utilizar la típica ropa de la ama de casa, o en el primer caso, bueno, este delineador de ojos de mujer sensual, ¿no? Como va tocando como estos actos performativos que tienen que ver con ser mujer a través de este cambio continuo de posición, gesto, vestuario, maquillaje, pelucas, etc. Y en este sentido, quiero traerles la experiencia de Amalia Ullman. Ella es una artista nacida en Argentina, que tensiona en todas sus obras, de manera muy crítica, el concepto de la obra y el dispositivo, o sea, la manera en la que ese concepto se encarna en una forma, ¿sí? Ella es una artista multidisciplinaria cuyas primeras obras fueron a través del medio del soporte web, ¿sí? Performances online. Ahora les voy a mostrar una en particular, que es la que me interesaba traerles, y a través de la realización de puestas en escenas que son como muchas veces provocativas, que tienen que ver con la ficción, con cuestiones sociales, con la estratificación, con la imitación de clase, con cómo son las relaciones de poder. En este caso estamos viendo esta instalación que ella montó en una galería en Buenos Aires en el año 2017, que enfatiza esta lógica de la puesta en escena, del artificio. En una sala tenemos todos eso, esto era como un gran pabellón
con este telón rojo, uno como espectador iba entrando en distintas salas donde se iban encontrando con distintas situaciones. Fíjense esa última, donde están todos los globitos a la izquierda abajo, los globitos como ya eh, desinflados en el suelo, desinflada ese artificio, esa ilusión. En la última foto de la derecha, la escalera a la pared. Y Excellence and Perfections, excelencias y perfecciones, fue una performance online, un acto performático que Amalia Ullman realizó en la red social Instagram en el año 2014. ¿Qué hace el artista? Poniendo en juego como distintos elementos, ¿no? Crea un personaje ficcional, que es una chica de provincia que se muda a la ciudad para convertirse en modelo, y en todo ese proceso ella empieza a asumir como el papel de la cute girl, ¿sí? Como de la chica linda, que es una sugar baby, como una joven mantenida por su amante, utilizando todo el tiempo como estos hashtags populares, ¿sí? Eligiendo y construyendo un personaje que, según su estudio y su investigación, parecía como la tendencia popular en línea en la red social, y va utilizando todos estos hashtags populares, como de las microcelebridades en la red social, inventando una identidad sobre sí misma que luego va a develar como una ficción. Hasta los meses que duró toda esta online performance, bueno, nadie sabía que justamente era una ficción. Lo que está explorando, ensayando este artista joven, justamente es cómo las mujeres se presentan en línea en función de visibilización, de aceptación, de aceptación. ¿Cuál era la narrativa que ella generó? Bueno, el orden de su historia. Ella se traslada a la gran ciudad, rompe con su novio de mucho tiempo, consume drogas, se somete a una cirugía plástica, luego se autodestruye, se disculpa, se recupera y encuentra un nuevo novio. Toda esta narrativa la va construyendo a través de todas sus historias, perdón, sus publicaciones de Instagram, donde va contando e interactuando, acumulando hasta el final del proyecto 90.000 seguidores en la red social. Recién en ese momento revela que todo había sido una actuación y que todo había sido una obra de arte. Bueno, toda esta experiencia de este artista la presenta una vez finalizada en dos grandes exposiciones en Londres, ¿sí? En la Galería Whitechapel y en la Tate Modern, en dos espacios como muy prestigiosos del arte contemporáneo, donde recibe una gran atención por la manera en que este artista manipuló las plataformas de medios sociales para reproducir estos estereotipos de género y poner en juego y poner en diálogo esta relación entre la identidad en la línea y fuera de la línea. La web la red social también es un espacio más de reproducción de narrativas, muchas veces tradicionales. En el lanzamiento de este proyecto, que vemos acá, esta página forma parte del New Museum de New York del año 2014, ella, bueno, hace una recopilación de esta narrativa y también se pregunta qué apariencia se supone que tiene que tener un artista femenino, ¿no? ¿Cómo se supone que tiene que comportarse? ¿El precio de las obras está en relación con su apariencia? Imagínense que cuando Amalia Ullman empieza a construir todo este personaje en la red social, empieza a tener seguidores y a generar como, bueno, todas estas cosas que estamos leyendo acá, muchos personajes del mundo del arte que estaban vinculados con ella también se le acercan a preguntar qué está pasando, ¿no? Eh, a entender si tenían que avalar o no esa dinámica. Bueno, The Dinner Party. Esta es una instalación ampliamente considerada como la primera obra de arte feminista del artista Judy Chicago. Esta es una obra épica que funciona como una historia simbólica de la mujer en la civilización occidental. Judy Chicago durante los años 60 fue una de las pocas artistas femeninas activas en California, ¿sí? Ella no se posicionó en ninguna tendencia o corriente concreta, realizó pintura, escultura, fotografía, performance, bueno, instalación en este caso, y en los años 70 organizó el primer curso de arte feminista y ahí fue como que quedó ligada para siempre desde ese campo. Pero esta es una obra que fue, bueno, épica.
En esta mesa triangular, ella sienta a la mesa metafóricamente a una serie de mujeres que ella considera fundamentales para la civilización occidental, y a cada una de ellas le borda un mantelito y un mantelito me sale, pero quería decir un individual, como un camino, y le presenta un plato escultórico. Acá vemos el ejemplo de el sitio de Emily Dickinson, ¿sí? Esta poeta norteamericana. Y ahí podemos ver, bueno, el plato escultórico que obviamente está sugiriendo la genitalidad femenina, ¿sí? En el caso, por ejemplo, les traje acá algunos ejemplos porque son geniales, o sea, las composiciones que hizo personalmente me parecen como muy divertidas, tienen como un elemento de humor que también están como relacionadas con quiénes son esas mujeres que ella eh, considera que tienen que sentarse en esa gran mesa, finalmente, en esa cofradía de las mujeres reivindicando su trayectoria. Bueno, tenemos ahí de izquierda a derecha a Artemisia Gentileschi, la pintora barroca italiana. Emily Dickinson veíamos recién. Está Safo, que fue una poeta griega, que fue la primera poeta occidental que le cantó a las musas, a lo divino, a las mujeres. Tenemos a Georgia O'Keeffe arriba a la derecha. Esta fue como la placa escultórica como más soberbia de la instalación, que al igual que sus pinturas, como veíamos recién, sugiere ya de movida estas vulvas femeninas, pero también esas formas que recuerdan como a una mariposa, a los órganos reproductores de las flores, ¿sí? Desde una sensualidad muy acentuada. Virginia Woolf, la escritora, Elizabeth Blackwell, la primera mujer en recibir un título de médica en los Estados Unidos, Caroline Herschel, que fue la astrónoma pionera y la primera mujer en descubrir un cometa. Bueno, muchos más. Pueden encontrar los otros platos en internet. Son realmente muy divertidos. Y para hacer un contrapunto, eh, a lo que veníamos viendo, también a este gesto de sentarse a la mesa y de que cuando hablamos de artistas mujeres y hacemos desde nuestro lugar un pequeño análisis o queremos entrar a ver algunas obras, podemos tener los momentos de humor o de diversión o de encontrar la poesía o lo bello, pero también estamos pensando al arte y puntualmente al arte contemporáneo en el caso de Doris Salcedo, esta escultora colombiana bogotana. Hace falta una perspectiva que tenga en cuenta todas las problemáticas contemporáneas que hacen a las mujeres y que hicieron a las mujeres. En esta obra en particular eso se da de una manera como muy radical. Doris Salcedo es una artista que siempre está vinculada con discursivas que tienen que ver con la situación política de Colombia, pero también de otros países. Y que en sus instalaciones, en sus objetos, en sus muebles, vincula la violencia de su país, o la violencia toda, con el horror y con la identificación de ese dolor. Algo similar a la artista Teresa Margolles, que vimos, creo que en la charla sobre arte contemporáneo internacional, o no, latinoamericano, que ella trabaja justamente con la dimensión social de la muerte. Teresa Margolles, muy interesante su trabajo, pero tiene puntos en común con Doris Salcedo. Esta obra, esta instalación Tabula Rasa, esto fue en una muestra de White Cube, pero estuvo girando por otros espacios también, plantea de qué manera también esos muebles pueden sustituir a las personas. Esta idea de tabula rasa tiene que ver con el borrón y cuenta nueva, de alguna manera. Las violaciones a las mujeres durante el conflicto armado colombiano eh, son las escenas que Doris Salcedo recupera y tematiza en su instalación, ¿sí? Ella observa que el proceso de paz colombiano trajo fragmentos de paz, ya que el país se mantiene
en una extrema pobreza, en una situación de narcotráfico, de marginalidad, de acumulación de tierra, etcétera, que impide que exista esta idea de la paz completa. Y lo que hace el artista fue trabajar en base a conversaciones que tuvo con sobrevivientes de la violencia sexual a manos de hombres armados durante la época, y empieza a trabajar con este binomio de destrucción-reconstrucción, ruina, grietas. Fíjense estos primeros planos tan dramáticos y desgarradores de simplemente un objeto, mueble, mesa, cargado de una historia, ¿sí? Algunos astillados dramáticamente, con la luz que brilla sobre esas fracturas de la madera, que nos hacen ver también la vulnerabilidad, que nos hablan, por supuesto, del trauma, ¿sí? El proceso de reconstrucción de los muebles también hablan y tienen una contraparte de la reconstrucción de los procesos psicológicos luego de los traumas, pieza por pieza, ¿no? En estos eventos traumáticos. Y había leído una entrevista muy linda de Doris Salcedo que se refería a sus instalaciones como unos actos silenciosos de protesta que nos incitan a recordar. En la instalación, en el gesto, en realidad, Gibolet, que hizo en la Tate Modern de Londres, Doris Salcedo abre una enorme grieta de 167 metros de largo en el suelo de la Turbine Hall de la Tate Modern. ¿Qué genera esta grieta? Bueno, separación, fronteras. Es una obra que también habla sobre la memoria, el problema de la memoria. Esta fisura en el piso del museo obligaba obviamente a los visitantes a vigilar sus pasos, a no tropezarse, a no caerse, pero al rato ya son las personas quienes caminan sobre estos restos nivelados de la instalación casi sin pensarlo dos veces, ¿sí? Estudian estas instalaciones de manera sutil la condición humana y exploran también la forma de recordar en un mundo donde la tragedia es demasiado común y se olvida con demasiada facilidad. Es por eso que Rosana Paulino, una artista de Brasil, corporiza en sus obras a la memoria, especialmente a la memoria de la mujer negra, al lugar social, al lugar simbólico. Ella trabaja desde una perspectiva autobiográfica, también se interesa por la biología y también tiene trabajos centrados en la historia. Y en esta obra, Pared de la Memoria, hace una recopilación de amuletos, trabajando desde la memoria y desde la afectividad de 11 fotos de álbumes familiares reproducidos en escala pequeña y multiplicados sobre estos patuás, ¿sí? Que son como estos amuletos en forma de almohadilla, cosidos a mano. Bueno, acá vemos esta imagen, es realmente conmovedor el retoque, además, que ella va haciendo con acuarela. Bueno, acá vemos como, por ejemplo, el vestido, a ver si puedo ver el cursor ahí, como el vestido de esta niñita o de estos niñitos acá, con el lazo en el pelo, bueno, las caras de los retratados que se empiezan a ver como discernibles, que también visualizan, lanzan una mirada al espectador, ¿no? Este proceso que ella hace sobre el retrato interrumpe el descoloramiento de la fotografía, que muchas veces pasa con fotografías muy antiguas, como este recuerdo de papel que acaba por desvanecer a los personajes de la familia. Entonces hace un gesto de ancestralización, como si afirmara que estas personas no van a caer en el olvido. No solo su familia, está hablando también de la comunidad, del pueblo, de la diáspora africana en Brasil. Acá vemos unas pinturas del artista, esto fue en la Bienal de Venecia del año pasado, que también dio lugar a Rosana Paulino como una artista más de quien es necesario detenerse. En el caso de esta instalación Teselas, ella instala a estas mujeres que son como unas mujeres insecto, que están como afuera de unas colmenas de losa, ¿sí? Dispersándose, retorciéndose para salir de esos capullos que ellas mismas van tejiendo. Bueno, la metamorfosis, el devenir mujeres, conceptos que superan
las diferencias de perspectivas y las diferencias de lenguaje. En la instalación Asentamento, acá podemos ver 3 fotografías que reelaboran en tamaño humano el tríptico somatológico identificado como Mina Bari del año 1856, que fueron un conjunto de fotografías de frente, perfil y espalda de una mujer esclava que tomó en Brasil el fotógrafo Augusto Stahl por encargo del científico Louis Agassiz. ¿Sí? Ejercicios de clasificación y de racismo científico de la época. El alma de la diáspora negra se corporiza en esta incomodidad que nos da ver estas fotografías, el rostro de esta mujer cuyo nombre no fue ni siquiera registrado, ¿sí? En esta costura que va haciendo el artista en distintas partes, en cortar esta fotografía, que luego va cosiendo, y que no solo eso, sino que también le cose un corazón, le cose un feto en el vientre de esa mujer, le cose raíces, perdón, dibuja, dije le cose, pero es un ejercicio como entre costura y dibujo. Reconstruyendo, intentando reconstruir la identidad de esta mujer. A los retratos familiares que veíamos en la primera obra del artista, en su obra se le empiezan a sumar fotografías de hombres y mujeres esclavos en un movimiento de reenraizar un linaje, una historia, reactivando el pasado como con ansias de interrupción de ese trauma en el presente, ¿no? Como superponiendo yo y nosotros, ese ayer, esa historia personal con la historia nacional. Entonces, en este momento actual de reescritura de la historiografía del arte, desde la segunda mitad del siglo pasado, nos encontramos continuamente reevaluando y hablando y poniendo en palabras y mostrando el papel que tuvieron y las obras que ponen en relevancia, que hablan sobre otras mujeres en otras tradiciones, no necesariamente occidentales, y a través de distintos géneros, también tildados de menores, como es el género textil. Acá estamos frente a obras de Sheila Hicks. Ella nace en un pueblito en Nebraska en el año 34, se instala en París desde el año 1964 y en una entrevista una periodista contaba que Sheila Hicks cuando conocía a alguien lo primero que hacía era palpar su ropa, como tantear con sus manos cómo eran esas fibras, cómo son. Ella es una artista viva, que estudió en la Universidad de Yale, una de las pocas alumnas mujeres, que eran tan pocas que no llegaba casi ni a contarlas con los dedos de la mano, y fue alumna de pintura de Joseph Albers, ¿sí? Este referente de la Bauhaus, y también de Annie Albers, la esposa de Joseph Albers, que también formaba parte de la Bauhaus, que fue esta gran tejedora y diseñadora que revoluciona desde su lugar también de mujer adentro de la Bauhaus lo que es el género textil. Pequeño comentario, cuando Annie Albers entra a la Bauhaus, a las mujeres no se les permitía estudiar arquitectura, ella quería estudiar pintura y arquitectura, no se lo permitía, tenían que ir como a las artes decorativas o al tejido, por eso ella termina estudiando y acercándose al mundo textil y generando una revolución, pero espectacular desde ese género. Y en el caso de Sheila Hicks, la obra de esta artista tiene un giro radical cuando viaja siguiendo el consejo de Albers a Chile en 1957. Y allí descubre el textil latinoamericano y se familiariza con las técnicas del tejido andino y del tejido prehispánico que le abren las puertas a un nuevo universo, obviamente. Ella acaba por mudarse a México, donde también ahí se empapa de toda la cultura prehispánica, observa a las tejedoras, artesanas, también en esa época colabora con el film de Kubrick, El Resplandor, haciendo alfombras a mano. Hoy tengo comentarios cinéfilos sobre las artistas. Pero podemos ver en esta instalación textil de la Bienal de Venecia del 2017 cómo lleva el registro de lo textil y de la pintura, ¿no? Como que hay algo muy pictórico, a la tridimensión. Y también hay una dimensión social, porque en estas instalaciones monumentales,
que utiliza muchas veces telas de segunda mano, que muchas veces trabaja en colaboración con las comunidades, también suele reflexionar sobre las experiencias de los cuerpos ausentes de esas prendas o de los cuerpos que podrían estar cubiertos con esos hilos que entretejen la vida humana en todos los niveles, ¿sí? Corporal, emocional, etéreo. Cada puntada que condensa el pasado, el presente, el futuro. Em, y que para muchas mujeres, sobre todo mujeres indígenas, fundamentalmente mujeres indígenas, tejer representa un acto de resistencia, porque tiene que ver con indagar en el inconsciente social, sobre todo en lo que es la cultura andina, que mencionaba recién, los textiles son las piezas más valoradas porque portan este significado como de identidad, de no simplemente decorado, son piezas que contienen, bueno, información sobre la cultura, sobre la ciencia, sobre la religión, sobre la economía, sobre la botánica. Y miren esta obra maravillosa de Mirland Constant. Ella es una artista de Haití, nacida casi en los 70, que vive y trabaja en Haití, y que realiza obras textiles bordadas con cuentas y con lentejuelas sobre tela, en las que va utilizando técnicas patrimoniales para ir mezclando lo contemporáneo con lo tradicional, ¿sí? Y son muy sofisticadas en la composición figurativa. Ella se inspira en la lengua vernácula de las banderas tradicionales del vudú, conocidas como el drapo vudú, y que son como estas banderas hechas a mano, que a menudo adornan los templos, que se usan en prácticas ceremoniales, em, y que tienen un componente narrativo muy importante. Muchas de estas banderas representan, por ejemplo, espíritus, ilustran mitos centrales de la religión vudú. Ella trabajó durante años en un entorno exclusivamente masculino y redefine la estética de este tipo de arte tradicional haitiano. Tiene como un valor muy importante en su obra, fusionando un poco esta cultura contemporánea con el simbolismo religioso de los festines, de los instrumentos musicales, de las figuras espirituales, de, bueno, las criaturas marinas, etc. En la imagen de la derecha se ve muy en pequeño a una espectadora caminante, pero la puse para dimensionar un poco el tamaño y la escala que tienen estos tapices, que son muy grandes, ¿sí? Que también eso dialoga un poco con la apuesta contemporánea de su obra. Son obras de una escala muy grande para el tipo de obra en las cuales ella se inspira, trabaja, recupera y revaloriza. Hoy es 21, en 5 días, el 26 de marzo, inaugura una exposición Constant, no acá, ojalá, pero en un museo en Los Ángeles, en el Museo Fowler de Los Ángeles, inaugura una primera exposición en este museo estadounidense dedicada a una artista haitiana. Es como, bueno, un hecho a mencionar. Y no podía dejar de traer la experiencia de Violeta Parra, esta grandísima artista chilena que a principios de los años 60 ya era bien conocida como cantautora, y en esa época Violeta Parra contrae una hepatitis que la obliga a guardar reposo en cama, y un poco a la manera Frida Kahliana, pero menos grave. Y es en ese momento cuando Violeta Parra comienza a realizar sus primeras pinturas y sus primeras arpilleras, que ella consideraba canciones que se pintan solas. Es, bueno, absolutamente poético todo lo que hizo Violeta Parra con las arpilleras. Las arpilleras son bordados enormes que están inspirados en un arte precolombino, como una suerte de legado ancestral que cuentan historias sobre la cultura y sobre lo cotidiano. Tradicionalmente las arpilleras las realizaban mujeres con técnicas de costura muy simples, combinando como el appliqué con el patchwork, con el trenzado, para contar la realidad que vivían bajo la opresión. Una historia de protesta bordada en Chile, originaria de los barrios marginales y relatada por las mujeres a través de muchas veces textiles reutilizados. Lo que recrean sus obras son, bueno, escenas de la vida cotidiana, un poco a la manera de lo que contábamos recién, fiestas populares, tradiciones, paisajes
de la historia de Chile, mitos, cuentos, todo un repertorio visual que también tenía en el caso de Violeta Parra, y como veíamos con el caso de la artista de Brasil, Rosana Paulino, imágenes y figuras de sus hijos, de su familia, de esta identidad compartida de todo el pueblo latinoamericano. Ella se nutre, sin dudas, de su origen campesino y humilde. Ella es motivada por la pobreza, tanto a actuar como a cantar, como a producir, reivindicando esa cultura popular, este canto campesino y revalorizando como la potencia de estas figuras poéticas desde la austeridad de los recursos. Hay algo de la palabra cantada que está ligada al telar, está ligada al tejido. ¿Cuántas obras tejidas fueron realizadas al tiempo que aquella mujer que las realizaba cantaba, ¿sí? Rimaba, leía, decía coplas en voz alta? Hay algo de ese hilo de la voz y ese hilo de la vida que también está en estas obras. La imagen que vemos acá en la derecha, que tiene un ojo, fue el afiche que Violeta Parra realiza en el año 1964. Ella fue la primera artista latinoamericana que expuso individualmente en el Museo del Louvre, ¿sí? Sus pinturas, tapices, pequeñas esculturas de alambre, máscaras, bueno, arpilleras. Esta era una muestra que contó con un afiche que ella misma confeccionó, bordando como este gran ojo y estas letras negras sobre la arpillera. Y hablando de tela, hablando de tejido, hablando de trauma, hablando de roles, y hablando del tratamiento manual, quiero mencionar a Louis Bourgeois para ya ir cerrando el encuentro de hoy. Ella va a ser la última, anteúltima artista, la última va a ser una pequeñita lectura que quiero compartir con ustedes. Louis Bourgeois fue una de las grandes artistas más importantes del siglo XX, nacida en París en el año 1911. Ella pasó su infancia entre telas, porque su familia era propietaria de una galería de tapices antiguos y de un taller de restauración de tapices donde ella también trabajaba de niña. Y recién en las últimas 2 décadas de su carrera, ella empezó a utilizar a la ropa, al tejido, a la tela como un medio artístico. La matriz de su obra está en la memoria, en lo femenino, en la identidad, en la sexualidad, bueno, decía de nuevo, ¿no? En el trauma, representando figuras individuales, torsos, cabezas. Hay algo de la propia catarsis, de su propia existencia, que resuena en sus obras, a modo también de denuncia social. O sea, su obra continúa aún hoy invitándonos a reflexionar sobre las emociones humanas. En esta serie, que se llamó The Woven Child, como el niño tejido o la niña tejida, utiliza telas para generar obras como la imagen anterior, también esta que les mostraba recién, eh, telas que ella guardaba desde la niñez, ropa vieja, toallas, ropa de cama, telas vinculadas con el cuerpo, con la intimidad, asociadas a emociones profundas que se transforman en una experiencia sensorial adentro de la galería, en este caso, ¿no? Influenciada de manera muy fuerte Louis Bourgeois por los problemas de su niñez que la atormentaron hasta sus últimos años y que no tuvo reparo en plasmar en toda su obra. El bordado tiene un gran significado dentro de esta serie. La aguja es una metáfora de la reparación del daño, es una manera de llegar al perdón. La costura es una manera visceral también de trabajar ese miedo al abandono. Y de la misma manera las arañas, ella es la gran creadora de estas arañas monumentales, estas esculturas gigantes que son un motivo dentro de su obra y que son las grandes tejedoras, son las grandes madres, ¿sí? Tengamos en cuenta que el contexto de emergencia de Louis Bourgeois, ella se vuelve una expresión artística como simbólica en oposición al sometimiento en todos los aspectos. En 1950, el expresionismo abstracto como gran movimiento artístico de Estados Unidos
que monopolizó la escena del arte, Jackson Pollock, Mark Rothko, anularon las obras de Bourgeois, no anularon, pero pretendían desde su fuerza única anular. Y es como ella comienza a revelarse a través de su obra. Ella es una artista que no se puso de relevancia su obra hasta que cumpliera 80 años, ¿sí? Y no solamente se debió a su género, sino que ella expresaba la experiencia de ser cuerpo en el mundo, el placer, el dolor, lo físico, lo emocional, cuestiones actuales. Coser, como decíamos recién, fue una actividad relegada al papel de las mujeres históricamente, ¿sí? Ella fue una artista que luchó por los derechos de las mujeres a través de su arte, aunque ella misma no se declarase como una artista feminista, porque no se alineó tampoco a movimientos sociales o políticos, su trabajo demuestra esa crisis identitaria que sufre esa mujer dentro del tejido social abocado a la misoginia, y temas como el trauma por la maternidad, la corporeidad femenina atraviesan su obra de manera desgarradora, y uno de los ejemplos es esta serie, la serie de Frágil, ¿sí? De Fragile, compuesto por impresiones digitales y serigrafías todas impresas sobre tela, grabados que representan a la maternidad, representan a la lactancia, la fertilidad, la vulnerabilidad, desde proporciones exageradas del cuerpo de la mujer, ¿sí? Vemos como estas pinceladas que casi que nos recuerdan como a la Venus de Willendorf. Esta artista en estas obras que dibuja como estos senos desproporcionados que no tienen extremidades, cuerpo sin cabeza, vemos el cuerpo del bebito en la panza en la primera obra, resalta las arterias, resalta los genitales, los senos, que forman el cuerpo femenino, utilizando el color rojo, utilizando el color azul, ¿no? La sangre, el parto, bueno, representando de manera sistémica el cuerpo desnudo de una mujer. En la Femme Maison, la mujer casa, esto asume otra forma, pero sigue volviendo sobre el mismo tema. Esta cabeza ha sido sustituida por un edificio. Estas son esculturas impactantes, ¿no? Vemos como este cuerpo de la mujer desnuda, acá lo vemos en plano, apuntalado por una arquitectura de su cuerpo, una especie de reclamo sexual casi cuya única finalidad es la reproducción, esta pérdida gradual de la identidad completa, ¿no? Porque vemos mujeres sin rostros, con cabezas invisibles, estas manitos que se ven saliendo de los edificios casi como pidiendo ayuda, a gritos, el cuerpo de la mujer rebasando los límites del ámbito privado del hogar y no viceversa. Y para terminar, quiero leerles y compartirles un pequeño fragmento de uno de los libros más maravillosos que siempre seguirá siendo vigente, al igual que las obras de Louis Bourgeois, que es este libro precioso, en cuarto propio, en esta edición, que hay muchas y que todas son tan preciosas, de Virginia Woolf, la escritora inglesa, que en este librito chiquitito, fundamental para la biblioteca, que escribe en el año 1929, ella hace una suerte de historia de la escritura de las mujeres. Es una obra que es una no ficción, podríamos decir, y que se pregunta cuál es el espacio para las escritoras en una tradición literaria dominada por hombres, ¿no? Basado en dos conferencias que ella iba a dar que ella dio, perdón, en el año 28 en la Universidad de Cambridge. Ella escribe luego este librito muy chiquito, en el cual, en un momento, inventa un personaje que se llama Judith Shakespeare, que es la hermana de William Shakespeare, que finalmente se suicida en la ficción que ella inventa. Y les voy a leer un fragmentito, si me acompañan en este final de encuentro, y luego voy a ver las preguntas y tener como un momento de lectura con ustedes. Y les leo acá un fragmento para dejarlos y compartir un poco. Ella dice: les he dicho durante el transcurso de esta conferencia
que Shakespeare tenía una hermana, pero no busquen su nombre en la vida del poeta escrita por Sir Sidney Lee. Murió joven y jamás escribió una palabra. Se halla enterrada en un lugar donde ahora paran los autobuses, frente a la taberna Elephant and Castle. Ahora bien, yo creo que esta poetisa, que jamás escribió una palabra y se halla enterrada en esta encrucijada, vive todavía. Viven ustedes y en mí, y en muchas otras mujeres que no están aquí esta noche porque están lavando los platos y poniendo a los niños en la cama, pero vive, porque los grandes poetas no mueren, son presencias continuas. Solo necesitan la oportunidad de andar entre nosotros hechos carne. Esta oportunidad, creo yo, pronto tendrán el poder de ofrecérsela a esta poetisa. Porque yo creo que si vivimos aproximadamente otro siglo, me refiero a la vida común, que es la vida verdadera, no a las pequeñas vidas separadas que vivimos como individuos. Y si cada una de nosotras tiene 500 libras al año y un cuarto propio, si nos hemos acostumbrado a la libertad y tenemos el valor de escribir exactamente lo que pensamos, si nos evadimos un poco de la sala de estar común y vemos a los seres humanos no siempre desde el punto de vista de su relación entre ellos, sino de su relación con la realidad, si además vemos el cielo y los árboles o lo que sea en sí mismos, si tratamos de ver más allá del cuco de Milton, porque ningún humano debería limitar su visión, si nos enfrentamos con el hecho, porque es un hecho, de que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas y de que estamos relacionadas con el mundo de la realidad y no solo con el mundo de los hombres y las mujeres, entonces llegará la oportunidad y la poetisa muerta que fue la hermana de Shakespeare recobrará el cuerpo del que tan a menudo se ha despojado, extrayendo su vida de las vidas de las desconocidas que fueron sus antepasadas, como su hermano hizo antes que ella, nacerá. En cuanto a que venga, si nosotras no nos preparamos, no nos esforzamos, si no estamos decididas a que cuando haya vuelto a nacer pueda vivir y escribir su poesía, esto no lo podemos esperar porque es imposible. Pero yo sostengo que vendrá si trabajamos por ella y que hacer este trabajo, aún en la pobreza y la oscuridad, merece la pena. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo para la charla de hoy. Voy a abrir el chat. Ay, me emociona mucho ese fragmento. Se los comparto desde mi vulnerabilidad y subjetividad total, pero me emociona mucho. Bueno, muchas gracias. Les quiero mostrar, antes de leer las preguntas, un momento más les voy a compartir la pantalla. Les quiero mostrar cómo pueden ver la charla que está siendo grabada y cómo va dónde la pueden encontrar y dónde pueden encontrar las anteriores. En su navegador web entran a diderot.art y llegan al inicio de la página de Diderot. Acá hay una pestaña que se llama Academy. Ahí hacen clic y entran al blog, blog.diderot.art. Acá van a encontrar novedades de los artistas de Diderot. Acá encontramos la charla de hoy y van a encontrar el video y pueden ir scrolleando, yendo para abajo. Acá tenemos la última charla que hicimos el año pasado, que era sobre arte contemporáneo internacional. Pueden ir entrando a cada uno. Acá encuentran una reseña y el video de la charla, ¿sí? Lo pueden ver acá. Lo voy a poner en silencio para no hablar dos veces. No, de nuevo. Y ahí pueden ir encontrando. Si vuelven para atrás, van a encontrar todas las charlas anteriores sobre los distintos temas de acá hacia 2 años para atrás. Bueno, eso fue todo por hoy. Voy a abrir el chat ahora sí. Les agradezco de nuevo, muy, muy agradecida por este espacio, por poder compartir. Bien, acá lo de la película de Fellini. ¿Cómo es el nombre? Pregunta. El nombre, Natalia Díaz Brennan, dice acá, supongo que de la película 8:30. Buenas tardes, Steffi, desde Córdoba, barrio Jofre Norte, amo la pintura, me gustó hacer en una época pop art y ahora pintura profética, me gusta pintar leones, qué hermoso. Ay, hay una artista que descubrí hace poco, una pintora,
que pinta animales y pinta muchos leones. Tal vez la conozcas, Estefanía, pero voy a, voy a buscarlo y lo voy a compartir en mi Instagram y por ahí si te lo puedo pasar por ahí. O me mandas un mensajito y te la paso porque por ahí te gusta, porque es muy hermoso como pinta leones. Acá, Analia contesta y Tel Colcohan, de donde se exhiben obras de Georgia. El año pasado, o el anterior, hubo una gran muestra de Georgia O'Keeffe en el Centre Pompidou de París. En general suelen estar en el circuito europeo y de Estados Unidos, pero si llega a haber alguna muestra de ella acá próxima, bueno, nos vamos a enterar y lo vamos a compartir sin dudas. Acá, ok, la monja benedictina Hildegard von Bingen. Sí, está perfecto, se escribe así. Alemana, bueno, muy interesante. Existe acá, dice, muy interesante las artistas que se están exponiendo. ¿Existe alguna artista reconocida de origen indígena que haya sido reconocida? Pocas. Rosana Paulino, creo que es indígena. Voy a buscarlo. Es una buena pregunta, una gran pregunta de Rebeca. Pocas. Y estoy pensando que Paulino creo que es una de ellas. Voy a investigar más sobre esto porque me parece fundamental tu pregunta. Eh, Bien, Rebeca dice, considero que el estereotipo femenino debe encontrar un equilibrio conceptual consciente para que sea reconocido desde otra perspectiva. Es mi opinión. Totalmente, estoy de acuerdo. Buenas tardes a todos. Bueno, la obra de Dinner Party que Natalia Díaz Brennan pregunta, hoy en día creo que no está fija en ninguna colección, que no está visible para visitar, que no está montada, sino esas imágenes que les mostraba fueron de una muestra anterior, pero pueden buscar las veces que se mostró, no está actualmente como en un espacio público para visitar. Bueno, Teresita Leal dice, son famosas las arpilleras creadas durante la época de la dictadura militar en Chile. Se llamaban traperas y en sus obras narraban violencia y desapariciones de familias. Sí, gracias por reponerlo, Teresita. Que no mencioné específicamente la dictadura militar en Chile, que fue justamente como el momento álgido de producción y como el soporte, ¿no? Bueno, gracias Edith, Estela, Elsa, muchas gracias. Rocío, todo lo ligado a lo textil. Bueno, esta vez se dio así, fue más textil, fue más surrealismo. Intento en general en las clases, que como ven son bastante ensayísticas y pecan de mi visión. Intento como traerles un poco de distintas experiencias. Si buscan las charlas Mujeres en el Arte 1 y 2, van a encontrar como otros nombres. La idea que tengo también es no repetir artistas, a veces las menciono, pero hay tantas artistas para conocer y ver que creo que es importante como darles lugar. Muchas gracias. María Laura Pérez, ¿qué libro es? El libro es Un cuarto propio, de Virginia Woolf, Un cuarto propio. Libro clave. Hay tantas ediciones tan lindas de este libro a nivel editorial, digo. Muy hermoso. Bueno, muchas gracias. Ahora, si quieren, lo escribo acá el nombre del libro. Bueno, me alegro, Lulia Val superó mi expectativa. Qué bueno. Gracias. Tengo problemas de conexión. Gabriela, sí, está grabada la charla, así que la vamos a subirlas entre mañana y una semana al blog de Diderot, que ahí les mostré cómo. Gracias, Camila Cortiuk, ahí pusiste el nombre del libro. Gracias, Holly Solari, querida amiga, artista. Qué bueno que estabas. Y bien, gracias, estoy viendo. eh, Ay, sí, yo también, René, me emocionó mucho. De hecho, les confieso en este momento que quedamos pocos, que ayer estaba releyendo el libro de Virginia Woolf, quería leerles algo hoy, y me fui como esos últimos que son como hacia el final, y terminé esa lectura y me puse a llorar como al instante porque me emocionó tanto, es tan hermosa como la manera de Virginia Woolf de escribir, ¿no? Tan sensible. Bueno. Gracias, Sofía. Muchas mujeres.
Eh, nombre de la monja. Ahora les pongo igual abajo de nuevo los nombres de las preguntas, por si acaso, porque a veces hay muchos comentarios y se van eh, perdiendo. Gracias, María Esther. Acá, bueno, Karina López, muy interesante la charla. Los invito a leer en las noticias de lo que está pasando en Mendoza con respecto a la muestra 8M. Tanto por aprender. Perfecto, Karina, gracias. Acá les sugiero, yo también creo que esta nota, creo que la leí, voy a volver a verla, pero justamente ahora están, bueno, la muestra 8M también acá en Buenos Aires, en el CCK, pues, si están acá, pueden ir a visitar y excelente que lo trajeras, Karina, espectacular. Julia Bernick, la que pinta felinos enormes. Sí, no, la que yo digo es una artista más contemporánea que es española. Em, eh, Acá Aldana Baric busca el material sobre las bañistas que está desarrollando su obra plástica, no encuentro mucha info en redes. Me lo voy a anotar y voy a buscar si querés y te puedo pasar algo. Aldana, voy a hacer old school, papel y lápiz. Así no me olvido. Aldana Bar, las bañistas. Bien. Bueno, María Esther Lara Gómez, muchas gracias. Acá, además, bueno, nosotras en Diderot somos todo un equipo de mujeres, casualmente. Bueno, hay un libro, Galaxy dice, Andy dice, hay un libro de Patricia Mayayo, Historia de Mujeres, que tiene un recorrido de análisis de mujeres artistas muy interesantes, varias nombradas hoy. Lo voy a buscar. Ay, qué bueno, me encanta que compartamos bibliografía. Yo, uno de mis libros de consulta y cabecera que por ahí les interesa es también de arte, es esta publicación de Andrea Yunta, Feminismo y Arte Latinoamericano, que es súper, súper interesante para también tener desde una visión feminista el mundo del arte. ¿Cómo es su Instagram, Camila? Ahora les escribo acá, es polisémica, guión bajo. Justo, bueno, María Victoria Pifarre pregunta por artistas textil. Justo, bueno, estaba viendo, Jimena Travallo, por ejemplo, es una artista joven que hace textiles con cuentas, que mostraba a la artista de Haití, Jimena. Ahora les escribo acá. Ah, puedo ir escribiendo todo, si no me olvido. Travallo, textil. Ella es súper interesante. Les pongo, ahí la mandé. Ah, pasa que se me va el chat. Bueno. Placer, gracias. Si quieren ir, yo sigo hablando mientras hasta terminar, pero si van saliendo, los voy saludando también y agradeciendo. Nadita, gracias por tu mensaje. Pinta leones. Julie Rhodes, son gigantes. Doris Salcedo, sí. Ah, qué bueno. Qué bueno, Jimena, que te alegró. Un hallazgo, gracias. Ay, qué alegría. Estoy muy emocionada por estos días particularmente. La muestra del CCK se llama 8M. Es la muestra que se hace, que se hizo, creo que en Mendoza pasó lo mismo. Ahora voy a revisar lo que compartió nuestra compañera. Es una muestra que fue un premio, el premio 8M, y luego deviene en la exposición temporal. Así que está bueno para ir a visitar. Es cierto, Julieta dice, agradecida de este espacio, no solo nos convoca el interés, sino que también nos une, más que a ellos, a nosotras. Bueno, buenísimo. Bueno, les escribo acá abajo. Eh, Les pongo los libros. Feminismo y Arte Latinoamericano de Andrea Yunta. Después tenía un cuarto propio, Virginia Woolf y Hildegard von Bingen, la monja benedictina. Ah, Hildegard von Bingen es todo. Hay una película, no me gustó nada, pero bueno, no la vean, lean otra cosa, pero la película es muy mala. La vi hace poco y me decepcionó.
Claudia Lozada, qué bueno, bienvenida entonces a estos encuentros. Hacemos charlas mensuales, una por mes, así que mantenete ahí conectada con Diderot y bueno, vas a poder, les dejo mi Instagram para pasarles bibliografía y y vas a poder como ir enterándote. Y bueno, me falta la artista esta de los leones, que es muy linda. Yo mientras los voy saludando, las voy saludando a las que van saliendo. eh, Gracias por este espacio, compartir. Y mientras tanto, voy leyendo los últimos mensajes y voy a buscar al artista que les decía, la de los leones. Justo, qué casualidad. Bien, bueno, un abrazo grande ahí, mandan. Gracias a todos, todas. ¿Cómo encontrarlo? Yo a veces voy guardando imágenes de obras que me encantan y después se me mezclan todas. Bueno, ojalá en algún momento podamos hacer, al final de estos encuentros, por ahí compartir. Ahí lo puse en mi Instagram, no tiene mi nombre, pero bueno. Compartir con audio, por ahí porque a mí me encantaría poder ver a todas ustedes mientras estamos en este encuentro, pero bueno, somos tantos y tantas que se corta la transmisión, entonces tenemos que estar como en esta dinámica fantasmagórica, pero las siento muy presentes a todas. Así que bueno, gracias por todo, me las crucé hoy de casualidad, hermoso encuentro. Ah, Mariela, nueva en el equipo. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Las dejo con una música. Corto el Zoom, así ya pueden ir saliendo. Quedémonos conectadas. La muestra en el CCK se llama 8M. Ay. Y el link que compartió la compañera de Mendoza también, 8M, así que lo pueden buscar por ahí. Y me queda a mí también seguir investigando sobre artistas indígenas conocidas, entre comillas. Gracias. Un beso muy grande a todas por allí.